Hola, hola, buenos días México, buenas tardes España, ¿cómo están por allá? Acá estamos Todo perfecto. iniciando un nuevo día con la presencia de Linda Ordóñez. Linda, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy perfecto, estoy genial, sobre todo por estar aquí invitada contigo. Con Gracias. mucho gusto. Quisiera comentarles que el día de hoy va a estar Linda Ordóñez con el tema uso consciente de las energías. Quisiera, si me lo permites, leer brevemente tu currícula Gracias, para gracias. que te conozca la gente. Lindes estudia arquitectura en la Universidad de La Salle, aquí en la Ciudad de México. Tiene un máster en diseño de mueble, Domus, de Milán, Italia. Máster de Feng Shui en Estados Unidos y en Shanghái, en China. Especialista y consultora en radiestesia física y radiónica. Es consultor certificado de la ciencia Geometry del fundador del Ar-Karim en el Cairo. Es conferencista y enseñante de las enseñanzas del ruso Grigori Grabovoi, ahí en Belgrado. Tiene la certificación de la Escuela de Recordar de Trúmbalo Melquisedec en Estados Unidos, chamanismo y sanación desde el corazón iluminado. Actualmente se especializa en psicología transpersonal. Actualmente ya terminó la psicología transpersonal, más bien, ya lo puse hasta abajo, certificada. Prepara a profesionistas en la salud de radiestesia física para la determinación de resonancia en las frecuencias del organismo. Es consultora y asesora para arquitectos y decoradoras para lograr ambientes 100% sanos desde los cimientos, materiales e instalaciones. Margarita, Linda, bienvenida. Digo Margarita, me quedé con el nombre de tu hija. No te preocupes, tengo una hija que es Margarita, yo también aquí Por me eso, confundo. por eso lo dije, porque hay Margarita. ¿Cómo estás, Correcto, Linda? correcto. Excelente, excelente, muchas gracias. Es un poco que ya no nos veíamos, pero bueno, con excelente y con grande gusto verdaderamente converso de nuevo contigo. Es un placer. Hoy el tema es uso consciente de las energías. Y casualmente yo estaba sin energía, mi casa estaba sin energía, no podía conectarme. Ya en últimas empecé a conectarme con el celular, entré, pero como el administrador es mi computadora, no me podía dejar entrar. Entonces, Entiendo, suceden porque nos meten a prueba cómo funcionamos. Muchas veces los aparatos técnicos están en resonancia o no en resonancia con nuestras emociones, por lo tanto actúan de consecuencia. Esto ahora lo comento, cuando vuelva a suceder esto, colocar un 4x4 sobre nuestros ordenadores y de nuevo entra la resonancia con nuestra energía. Y esto hablamos de Grigori Grabovoi, por supuesto. claro, claro. Fíjate que vi el camión de luz allá afuera y eran las 10, que empezábamos a las 11 y yo dije, bueno, si le voy a preguntar si antes de las 11 está listo, si no me voy a dar un café y ahí me Claro, conecto, ¿no? claro. Y me dice, antes de las 11 estamos y 2 minutos antes Exacto, estábamos, llegó. Bueno, exactamente. Pues ya estamos aquí y el tema es justo ese, uso consciente de las energías. estoy consciente de las energías. Sí, hoy no quise hablar exactamente de las propias energías porque prácticamente las energías están en todo y somos parte de las energías. Eh, ¿Por qué me desvío solamente esta vez a las energías en general, siendo que en sí mis estudios, mi preparación ha sido todo? Porque es un conglomerado, un común denominador que está en el todo. Y vamos a hablar en general de por qué se llega y por qué es tan importante ser consciente de las energías, como se hablara de los peces en el agua. Ujú. Nosotros es como si fuéramos, en este caso, los peces que ya están en el agua. O sea, nosotros nos encontramos constantemente nadando en este cúmulo de energías que están en constante resonancia con nosotros y que obviamente emitimos
y absorbemos la energía que viene de fuera. Pongo un ejemplo. Cuando respiramos, nuestros pulmones absorben un cierto tipo de energía y van a tomar la forma de nuestros pulmones. Por lo tanto, esa energía viene activada cuando se le da la forma a esa misma energía, o fuerza vital también. En Asia se le llama chi o ki, fuerza vital prácticamente. Entonces, es por ello que es tan importante ir a discernir más acerca de lo que son las energías en general. Para hacerlo un poco más, más didáctico. Digamos que más ameno, entre comillas, vamos a presentar aquí algunas imágenes. Unas imágenes, muy bien. Vamos a ver si lo puedo compartir. Tú me dices, ¿está compartiendo? Sí, ya aquí estamos. Bueno, entonces, aunque se vean afuera, una disculpa, no puedo quitarle esta vez. No las puedo elevar. Bien, entonces... ¿Le puedes picar como si fuera la presentación para que se vea completa? Sí, pero ahora no me la da. Antes me la daba, en este momento no me la está dando. Si quieres, quítala y ponla antes de que lo compartas y luego lo compartes. A ver, vamos a ver. Acá arriba está, sí, ahí se ve la imagen para compartir hasta arriba. Ahí. Listo. 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 Bueno, yo no veo nada, pero bueno, entre comillas, está muy bien, no hay ningún problema. Okay. Bueno, esta imagen a mí incluso la tengo en mi canal de YouTube y en mis presentaciones, me gusta mucho y la tengo verdaderamente en mi corazón porque es el hombre que ya desde hace unos más de 20 años ha comenzado a ver fuera de lo que solamente el mundo contiene dentro, que serían nuestros paisajes, el sol, etcétera, sino que ya está yendo hacia el cosmos. Entonces, es una figura que verdaderamente es muy a la vanguardia en estos momentos. Vamos a ver. Con las flechitas, dale siguiente y ya. Sí. Bien, entonces sabemos que somos la energía, pero no solamente en el universo, en nuestro multiuniverso, como en el universo. Y también, obviamente, nosotros emitimos energía. Esto, obviamente, desde antes, cuando no sabíamos nada de esto, pues ya se sabía que Tesla lo había demostrado. Y, obviamente, esta luz no necesitaba cable, pero sí se podía medir a nivel de frecuencias, a nivel de frecuencias vibratorias. Todos formamos parte de esa luz y vamos a llamar a las diferentes vibraciones que existen en el universo las almas, en cualquier modo. No obstante que seamos lo mismo, funcionamos a diversas vibraciones y esa es la única, digamos, entre comillas, diversidad, pero es la misma esencia. Bueno, yo empecé a hablar desde ya que residía en Hong Kong acerca de la conciencia, el por qué con las propias energías y las energías del universo nos podemos sanar. Y en este tiempo, pues yo ya hablaba acerca de Grigori Grabovoi, pero desde la percepción de clarividencia, o de proyección astral. Es decir, los números de Grigori Grabovoi, que cualquiera puede tener, los libros solamente lo adquieren y van a tener todos los órganos que se pueden usar. Y el modo en el cual, en este caso, se viene a usar la propia energía es introduciendo por el chakra de la cabeza o de la corona todos los números en el organismo. Y esto sería un modo de usar la propia energía de una serie numérica
que el doctor Grigori Grabovoi ha creado específicamente, y entre comillas, ha canalizado, porque toda esta información es solamente canalizaciones, y se pueden usar para aumentar, para disminuir, para equilibrar el propio nivel energético. Entonces, después de Grigori Grabovoi, obviamente yo seguí adelante y tratando de buscar este nivel sutil en el cual nosotros pudiéramos continuamente, si no manipular la energía, tener una interacción que nos diera un equilibrio constantemente durante nuestro cotidiano. Y de esto se trata. Aquí en este caso vemos a la Tierra que tiene, vamos a llamarle, en China le llaman las venas del dragón, que serían las líneas ley junto con las líneas geopáticas o geopatías, consideradas como líneas energéticas que en ciertos puntos pueden ser de grave consecuencia para la salud, pero las líneas ley son y forman parte de los puntos de poder que sanan al cuerpo de cualquier persona. En este caso, en esos puntos de poder se han establecido iglesias, lugares de sanación, pirámides donde verdaderamente la energía puede Repite ayudar. eso, Linda. Sí. Hay lugares que pueden enfermar, pero hay lugares que pueden sanar. Claro, claro, claro. Aquí vamos a hacer después, si quieres, una diferencia más. Inmediatamente pueden ser las Harman, las líneas Harman, las Curry y las Benker, son aquellas que cuando dormimos en un cruce van a crear una disfunción orgánica a una persona que duerme constantemente en el mismo lugar. Por el contrario, por la ciencia que practico, que es la ciencia de biogeometría, que el fundador es el doctor Ibrahim Karim, es arquitecto también, él descubre los centros de poder de todos los puntos de la Tierra y con el método logra traer estos puntos de poder de sanación a la propia casa. Y esto es exactamente uno de los puntos a los que yo me dedico, a traer los puntos de sanación al hogar de las personas para las cuales brindo este servicio. Ahora, yo pongo a un lado la figura del ser humano porque tanto la Tierra como el ser humano tienen este común denominador. Cambio que tiene la Tierra, cambio que tiene el ser humano, porque funciona a vórtices de energía que tienen la emanación a través de todos los chakras que tiene el ser humano, como a través de las plantas de los pies, a través de, obviamente, de la corona, en donde se conecta con altísimos planos superiores. Como la Entonces, Tierra, si hay vórtices en el humano que nos pueden hacer daño o no. ¿Hay vórtices a ver, positivos y vórtices negativos? O no exactamente. Vamos a partir. El ser humano, voy a poner un ejemplo muy didáctico. Si el ser humano tiene un sentimiento de antipatía o de odio hacia otra persona, en sus centros se genera una onda que se llama verde negativo y se ancla a su ser. Después, obviamente, lo va a emitir aquella persona con la cual tiene un odio, una discrepancia, un enojo, una molestia. Pero primero de todo, aquella persona se hace daño. Por lo tanto, cuando decimos tiene también puntos negativos, el ser humano es el único que se crea a sí mismo puntos negativos que crean disfunciones, enfermedades, discrepancias en su salud, en el plano emocional, en el plano mental, en el plano espiritual. Por lo tanto, cuando queremos buscar la salud propia, vamos hacia adentro a sanar todas esas emociones que han estado bloqueadas por años, por días, por lo que sea. Y cuando existe esa sanación a nivel sutil, por ende, el cuerpo va a comenzar a sanar. Pero como es la medicina normal, primero vamos a sanar el cuerpo y olvidamos que tenemos otros cuerpos, tanto emocional, mental y espiritual, va a tener una sanación momentánea.
pero después va a volver a regresar porque el punto exacto donde nació el problema, que fue una emoción negativa hacia el externo, no ha sido sanado. No sé si contesté tu pregunta con eso. Sí, gracias, Linda. Voy adelante. Adelante. Bueno, entonces, las líneas ley, las que decía el segundo tipo de líneas, las que sanan, se tejen exactamente intrincadas y son puntos energéticos muy importantes. En el pasado había yo hablado y yo continúo siempre a mencionar que son los puntos como Stonehenge en Inglaterra, como Machu Picchu, como el Taj Mahal, y estos son los más renombrados, pero obviamente hay miles de puntos que son centros energéticos muy importantes. Si vamos a la antigüedad, ¿cómo se descubrían estos puntos energéticos? Nuestros ancestros, que tenían un grado de sabiduría muy elevada, ponían, por ejemplo, carne en ciertos puntos de sus locaciones, de sus localidades, y donde la carne se conservaba y duraba mucho más tiempo, ese era un punto donde ellos debían ir a construir sus hogares. Jamás y jamás iban a construir en un lugar donde se pudría rápidamente la carne. Entonces, ese era un método, entre comillas, donde podían solucionar inmediatamente donde construían. Poco a poco se fueron descubriendo, como están ya en las pirámides, en muchos centros antiguos, todas estas informaciones también existen. Ahora, ¿cómo vamos a ver las proporciones en donde encontramos todos estos centros de poder? Voy a poner un ejemplo muy rápido y vamos a los armónicos que son en música. Ellos comenzaban con una cuerda, por ejemplo, a girarla y luego la tiraban. Y cuando la tiraban, producía un cierto tipo de frecuencia vibratoria. Y para ellos tenían una cierta medida, ellos lograban descifrar ese lenguaje para saber en dónde podían realmente desde medir su sistema orgánico de salud, igual también acerca de las construcciones, y conocían y sabían que a partir de esas divisiones en las que podían dividir una cuerda, eran los fractales del mismo creador que podían ser reflejadas en su día a día. Voy a ir a uno más adelante y después regreso para ver un ejemplo más claro. Vemos la parte de hasta arriba, que es como si fuera una especie de elipse. Supongamos que es una cuerda que la tiramos y que la dividimos en dos. Esa división, no obstante que la hemos dividido exactamente en la mitad, va a tener la misma frecuencia de la de arriba. Si esa misma cuerda la dividimos en tres, va a tener nuevamente la misma frecuencia de la de arriba. Y así sucesivamente vamos a ir hacia abajo, aún dividiéndola en pequeños fractales, en pequeñas secciones, sectores, va a tener siempre la misma frecuencia de la de arriba. Y esto podemos definir por qué nosotros, en miles gotas que somos de un océano, somos el mismo fractal de la fuente creadora. Entonces, esta claridad la tenían muy bien definida lo que eran nuestros ancestros. Así también la música tendría que haber sido comprendida y descifrada como la mente de la fuente creadora a través de las notas musicales y con las mismas proporciones. De hecho, la música muchas veces, o la mayor parte de las veces, cierto tipo de música nos lleva a estados sublimes, verdaderamente, cuando toca verdaderamente nuestras fibras más profundas, entramos en contacto divino. Yo creo que todos hemos tenido un momento en donde cierto tipo de música te hace venir hasta las lágrimas a los ojos, verdaderamente. Que quiera decir misma frecuencia no quiere decir mismo tono musical, no. No. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo, a ver si es. El color rojo tiene la misma frecuencia, digamos, a nivel armónico que la nota do. Claro, tú dices la nota do, pero es música. Y el color rojo es otro tipo de frecuencia. En dos diferentes secciones
si nosotros tocamos el tono do y vemos y medimos la frecuencia del rojo, van a tener exactamente la misma frecuencia por resonancia. Entonces, no quiere decir exacta, es un poquito complicado porque aquí entramos en la física de la calidad, que el arquitecto Karim explica perfectamente, es ya todo otro tema. Tal vez si gustas otro día podemos explicar muy ampliamente esto, que es bellísimo, cuando uno logra entrar en esta concepción de por qué somos realmente fractales de la misma esencia, no obstante que seamos diferentes frecuencias, no obstante, es maravilloso. Sí, claro. Es maravilloso. Claro. Gracias. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ver que los puntos de poder, como las pirámides, en sí no es que eran tumbas. Yo pienso que ya el 90% de la población entendió, comprendió que esto no era real, no son tumbas, son centros de poder que están localizados en puntos estratégicos de la Tierra y que están conectados en el cielo. Como es arriba, es abajo. Los mismos centros de poder que tenemos en la Tierra, los tenemos en el cielo. Y podemos exactamente tener conexión si estamos posicionados, y las personas que hayan ido a las pirámides habrán sentido esa profunda conexión que tienen con el cielo en el momento que se encuentran en estos centros, ya sea en México, ya sea en Egipto, en cualquier lugar donde existan estas pirámides, hay esta fortísima conexión con lo que es el cosmos. Linda, y, Sí. y también está estas pirámides en algún cruce energético. No, las No. pirámides fueron construidas precisamente porque en algún momento la humanidad despertaría a toda esta información y las iban a usar como centros de conexión al cosmos para bajar más información. Es como si fuera realmente un grandísimo chip de información. Te puedo hablar de mi personal experiencia ya estando un par de veces en las mismas pirámides porque me dejó bastante, con una experiencia bastante profunda. Claro. Cuando yo estuve dentro ahí y siempre antes de las 5 de la tarde, porque después de las 5 de la tarde se adquiere otro tipo de energía, yo empecé a ver entidades. De veras. Propio las vi. Aparte que yo ya tenía una historia precedente de que era yo muy sensible a las energías sutiles desde muy pequeña se me empezaron a presentar, pero obviamente por la cultura, por las costumbres, no hagas caso, no es tu imaginación, entonces se fue callando un poco esta voz. Pero después con el desarrollo del Feng Shui, Vastu Shastra y demás, me di cuenta que verdaderamente esto era real, que no tenía nada de irreal lo que yo estaba ni sintiendo ni viendo. Entonces, cuando verdaderamente empecé a verlas, verlas, con los ojos abiertos, despierta, no durmiendo en la cama, me empezaron a ver precisamente en las pirámides. Se escondieron pequeñitos. Yo me quedé así a ver si todos los demás lo veían. No, o sea, ¿qué está pasando? Obviamente desde ahí empecé a fotografiar. ¿En qué pirámide fue, Linda? ¿Se puede saber? En Egipto, en la de Giza. De Giza. En Giza. Pero yo creo que cualquier persona que empiece a la búsqueda y empieza a tener una conexión porque esto es como abrir una ventana y más la vas abriendo, llega un momento en el cual no solamente las percibes, sino que logras ver la energía. Entonces, empecé con las cámaras que hoy tenemos, que son excesivamente, digamos, con una grandísima intensidad de perfección en las fotos, las orbas famosas que ves como círculos, sí, que se mueven. Este tipo de orbas se mueven donde hay alegría, donde hay felicidad, donde hay risas, donde hay fiestas. Me volvió a tocar verlas en Suiza, donde hacíamos una... ¿Sabes dónde vi yo? Sí. En Cancún.
pero generalmente te habrá tocado un poco después de las 5 de la tarde, si haces atención. Puede ser, Siempre puede desde ser. las 5 de la tarde, porque es un momento entre Las las capté 5 y las... en fotos, Sí, no las vi de vista, ¿no? En fotos. seguramente si las tomaste eso, habrás tomado fotos después de las 5 de la Es muy tarde. probable, Por, sí. sí, porque es cuando más. En las mañanas ya es cuando verdaderamente esto lo has tomado como hábito, Ajá. como una costumbre, y entonces empiezan a sentir y vienen y son felices. O sea, tenemos que comprender, señores, que vivimos en un multiuniverso. Ya dejémonos de que somos los únicos y que aquí no hay nadie conviviendo con nosotros. Esto ya debería de salir de la mente humana. Ujú. Sobre todo en este periodo que ya estamos en la cuarta dimensión todos viviendo, estamos en medio de todo tipo de entidades. Una Ahora, transición. sí, es una transición fuerte en la cual mucha gente, yo comprendida, he tenido algunos bajones, digamos, entre digamos, presión, un poco porque cuando entra en este tipo de energía, obviamente sientes un tipo de baja de presión y puede suceder hasta desmayos. Sí. Cuando hay altísimas vibraciones, altísimas entidades, vas a sentir una especie de estrujo, ay, me viene el italiano. Apachurra. Sí, se estruja el corazón y sientes una conmoción que te vienen ganas de llorar. Ujú. Entonces tienes una altísima entidad junto a ti. Esto es como las he podido iniciar a percibir desde ¿Hay hace ya un entidades buen rato. positivas y negativas? ¿Hablas de una entidad positiva? Hablo de entidades de altísima vibración. Ok. Yo no veo como que es negativa o positiva. Ok. Hay vibraciones densas y vibraciones de altísima vibración. Ok. Tenemos que comprender también que para la conexión con las entidades de altísima vibración, tenemos que dejar la densidad. Y cuando hablamos de densidad, estamos hablando de un cuerpo denso. Es decir, nuestro cuerpo denso se vuelve, en este caso, más difícil de alcanzar cuando comemos excesivo o tomamos alcohol, fumamos, hacemos una serie de, que todos sabemos de lo que pecamos. Aquí no tengo por qué decirlo. Cuando no tenemos cuidado del organismo, el cuerpo se vuelve más denso y obviamente es como si bajara a un nivel, y no estoy diciendo que es malo, absolutamente no, aquí no hay juicio, solamente que la densidad es muy difícil para que una alta entidad logre tener contacto. No es que no quiera tener contacto, es que hay un velo que se les dificulta tener contacto con nosotros. Sin embargo, si una persona, no obstante que coma no excelentemente en su dieta, pero realmente con el corazón está siempre disponible a dar lo mejor de sí como en el habla, en la comunicación, en el pensar, no piensa, no juzga de los demás, la densidad se va poco a poco aligerando y el velo se hace como que más delgado. Entonces es cuando realmente estas altísimas entidades de alta vibración tienen contacto y te vienen a dejar El, mucha más información. ¿Al velo Entonces te es una cuestión. refieres al velo de los recuerdos, al velo de poder ver, al velo de la memoria? Es un velo solamente sutil de ver de todo, porque cuando se rompe un velo, digamos, no se rompe, se hace sutil la parte densa, es como si fuera, supongamos que tenemos una mesa que es completamente densa y encima tenemos una capa transparente que vemos, pero que no se puede romper. Si le echáramos un diluente, algo que lo diluye, esa capa se va haciendo más sutil, más sutil, más delgada y pueden pasar las comunicaciones, la información puede bajar. Y de lo que te estoy hablando es un poco por el conocimiento que tengo tanto de Grigori Grabovoi como un poco el trabajo que desarrollo encontrando las líneas geopáticas y las líneas de la Tierra. O sea, esto se hace como voy sintiendo. Aprendes poco a poco a discernir qué tipo de energía
estás en contacto. Y aquí, digamos, me alejo un poco del tema, pero tanto para comprender de lo que estoy hablando. Cuando yo empiezo a medir una línea de la Tierra, que es una geopatía, toda la salivación me viene como un sabor a metal completamente. ¿De verdad? Metal, propio metal. Y obviamente sé que tengo que medir, pero quitarme inmediatamente, porque no estoy ahí a medir lo que no me gusta. Obviamente me quito inmediatamente. Pero necesitas medirlo de alguna forma, ¿verdad? Digamos que cuando estoy controlando mi trabajo, yo nunca voy a buscar lo que no va en una casa, sino voy a introducir VG3 constante, que ahora voy a hablar acerca del VG3. Voy a introducir esta energía que biogeometría me provee para, digamos, pongo otro ejemplo, es como si yo pusiera una cubetada de agua en un lugar muy sucio antes de entrar. Eso es lo que hago cuando yo entro en una habitación, en una casa. Echo mucha agua, que sería el VG3, antes de entrar, y poco a poco voy a ir limpiando con las correcciones. Pero de repente me voy a encontrar con un bonche de lodo todavía, y cuando lo toco me echo para atrás, obviamente, porque yo no voy a estarlo midiendo. Echo más agua y sigo limpiando. Eso es lo que hace biogeometría. Yo no te voy a ir a decir esto va mal, esto va mal, esto va mal, como los precedentes métodos que hacían de varillas, que hacían con medición con la maquinita famosa, que te dicen todo lo que no va, dejan a las personas llenas de temor y le dicen, bueno, nos vemos, si quieres regreso y es esto, tanto, tot. No es este el tema, es que voy a entrar a limpiar, voy a colocar, a armonizar todo el área, y de ahí voy a sacar, digamos, el punto de poder más fuerte, que es donde están, por ejemplo, estas pirámides. Es como si yo trajera un punto de poder y lo voy a expandir en toda tu casa. A veces esa expansión llega hasta 1 kilómetro más afuera de tu hogar. Es por eso que en biogeometría nosotros decimos que somos el ambiente, y cuando limpiamos nuestra propia locación, limpiamos el ambiente completo. Entonces, cuando se hace este tipo, por ejemplo, de armonizaciones, ¿qué tipo de entidades van a estar en tu casa? Pues de todo, obviamente, ¿no? Baja energía y alta energía. Cuando se limpia, empieza a entrar un cierto tipo de entidades que están en resonancia con la limpieza energética que se ha hecho. Ah, qué padre. Entonces, cuando se limpia en ese sentido la zona, va a empezar a haber una resonancia con las personas que viven en esa casa, y algunos van a tener algún hasta problema, entre comillas, momentáneo, tipo dolor de estómago, algunos un poquito, entre comillas, diarrea, ¿por qué? Porque la resonancia que tenían con la energía anterior ya no está, ya se les cortó. Y entonces van a entrar nuevamente con otro tipo de energía limpia, y hasta que no esté limpio, aquella persona va a empezar a tener una vida diferente. ¿Es como una depuración personal? Sí, es una depuración, cuando sí, muy, muy similar, cuando hace la depuración hasta, no solo energética, sino que física, vas a tener una serie de síntomas momentáneos, un poco como la homeopatía. Cuando tú tomas la Conitum para el resfriado, para la tos, te va a venir un resfriadón que ya no sabes ni cómo quitártelo, ¿no? Sí. Pero después de eso, completamente limpio. Sí. Y esto es lo que sucede con biogeometría. Entonces, vamos a seguir hablando de estas entidades y de las energías sutiles, pero vamos adelante. Entonces, hablamos siempre de que estos puntos de poder, que no son tumbas, sino que son puntos de poder, y estas pirámides son puntos energéticos distribuidos en todo el planeta. Y ahora, por ejemplo, yo estuve 16, entre 14 y 16, porque fui y regresé todavía en Asia, entre Shanghai y Hong Kong. Hay muchísimas pirámides. No te imaginas cuántas pirámides hay.
pero todas Creo que estaban están escondidas. ocultadas. Ajá. Claro, estaban ocultadas. ¿Por qué? Primero que nada, pues era La naturaleza. se decía que el ser humano no estaba pronto o listo para abordar este tipo de temas. Hoy creo que está más que listo y pronto para hablar, como estamos conversando tú y yo, acerca Claro, de esto. claro. Realmente son puntos de poder energético donde, por ejemplo, si volvemos a los de Giza, metían a los faraones, pero porque en ese momento se hacía la transmutación y transición de su alma a la siguiente vida. Y ahí Ujú. también es otro tema maravilloso de tomar. Vamos a encontrar siempre en estos puntos de poder agua por debajo, porque las fuentes acuíferas son importantes porque es un conductor de la electricidad. En la cámara, por ejemplo, del rey, donde tenía que ser activada un cierto tipo de energía, tenía que haber corriente eléctrica que a un cierto momento del año tenía que ser conectada con el cosmos. Wow. Entonces, era prácticamente una sinergia a manera de chip, pero todo natural, que venía integrado entre la electricidad que se creaba de la Tierra con las partes acuíferas de del mismo subterráneo con el cosmos. Entonces venía posible la transmutación y el cambio de estado de los faraones. Entonces, las geometrías, en cierto caso, que también se usa en biogeometría, las geometrías son usadas, pero son usadas no simplemente al azar, sino con muchísimos estudios. El doctor Karim tuvo casi 60 años hasta ahora, de tantas investigaciones en cómo hacer las proporciones de la exacta geometría que puede hacer que un punto de poder se expanda, en donde venga posicionado. Obviamente, primero tengo que ir a identificar el punto de poder a través siempre de mediciones precisas y después poner mi forma geométrica. Ahora bien, cuando hablamos, por ejemplo, de las energías en sí de un ser humano, vamos todos a saber que tenemos un campo eléctrico y un campo magnético. Nosotros en nuestras fosas nasales, por ejemplo, una de las fosas nasales es eléctrica y la otra es magnética. Órale. La mayor parte de la población, puedo decir de hasta un 95%, 90%, quiero ser muy optimista, respiramos por un tiempo de uno y después de otro. Es muy difícil que una persona respire de las dos fosas nasales. Cuando se logra respirar por las dos fosas nasales es porque la conciencia ha sido desarrollada a una alta frecuencia vibratoria. Órale. Y No, esto no lo lo han sabía. sabido los yogis, quien ejerce mucha meditación, los monjes y demás saben que hay cierto tipo de respiración en donde verdaderamente se respira, se disuelve y se desecha por otro lado. Hay un cierto tipo de ejercicio, pero solo para que sepamos que somos magnéticos y eléctricos también. Ahora bien, aquí tiene, como se dice, todo está conectado. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque todo tiene una conexión en un cierto modo. Nuestras energías están manejadas siempre por nuestros órganos internos y nuestros órganos internos tienen una personalidad. Son entes, son entidades. Nuestro hígado es una entidad con la cual debemos tener una conversación. Nuestro estómago igual es una entidad con la cual debemos tener una conversación. No son partes de cambio como si fuera un auto. Se enfermó el hígado, se enfermó el pulmón. No, 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 no. Tenemos entidades dentro de nosotros. Y en sí, aparte de nuestra entidad, tenemos una particularmente que nos ha sido donada desde nuestro nacimiento y que está siempre en la parte izquierda de nuestro costado y está pegada siempre aquí. Aquella es aquella vocecita que de repente llega y nos dice, cuidado, no hagas esto, pero que muchas veces la intuición no se le da muchísima atención, es la que nos guía, es una guía.
Cuando nos ponemos en contacto con esta guía, llámale ángel, llámale yo superior, llámale tu yo cuántico, hoy se le llama de todo nombre. Si le quieres llamar Agustín, llámale Agustín. Más hay que estar en contacto con Pepe esa Grillo. parte de nosotros, como tú gustes. Y ahora verdaderamente hay que salir un poco exacto de esa, ¿cómo se podría decir? Excesiva veneración a un sagrado. Claro, es divino, no deja de ser divino, más el excesivo, digamos, devoción hacia algo fuera de nosotros nos hace cortar la realidad que tenemos dentro. Cuando queremos dar gracias y verdaderamente estar en comunión con el divino, es gracias porque todo lo tengo. Con esta forma de las manos, no sé si tú me estás viendo en este momento. Sí, te estamos viendo. Bueno, con las manos hacia arriba, abiertos los dedos, por el cual nos va a entrar la energía y decir siempre nuestra gratitud. Gracias porque todo lo tengo dentro de mí. No está fuera, está dentro. O sea, esa parte divina a la cual todos llamamos dame, dame, dame y dame, somos bien pedilones, bien pinches, como se dice en México. Debemos hacer, dar la responsabilidad que todo ya lo tenemos. Entonces, ¿a quién agradezco? Si pongo las manos así, ¿a quién agradezco? A la energía del creador. Es como si fuera una grande fuente, pero que ya está dentro de ti. De cualquier modo está, solamente que siempre tenemos que recargarnos. Cuando vamos a dormir nos cargamos de esa misma energía que ya está dentro de ti, pero cuando está dentro de ti no ha cambiado su esencia de la que viene afuera del cosmos, de esa información infinita. Llámala grande computadora, llámala como Dios, llámala como tú quieras, pero es una información que ya está dentro de ti. Una gota del océano tiene la misma información que todo el océano completo, ¿correcto? Claro, cierto. Si esa gota se encuentra dentro de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Venerar lo que tenemos dentro, ¿correcto? Es simplemente un poquito cambiar la percepción de dónde está. El Creador nos ha dado esta bendita energía divina, la cual hay que cuidar comenzando desde el cuerpo, comenzando desde el pensamiento, siguiendo con las emociones y obviamente conectado a nuestro espíritu, que ya estamos en eso, estamos dentro del espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto conectado y sabemos que tenemos esta bendita hormona que es el DMT, que muchos tratan de hacerla surgir a través de drogas, a través de ayahuasca, a través de todas estas pim pum pan que usan de todos colores y sabores, digo, exacto. Pero si es tan fácil hacer uso de la energía que ya tenemos dentro, ¿por qué buscamos, cómo se dice, la vía corta, que solamente nos va a dar un lapso de momento, de acceso, pero después volvemos al mismo conflicto cotidiano? Es más, ¿cómo se dice? Se tiene una cruda, entre comillas. Yo le llamo esto, porque las personas que yo he visto después de esto han venido con unas crudas terribles, muy deprimidos, muy mal interiormente, cuando ya tienes todo dentro para hacerlo. ¿Que se necesita trabajo? Claro que sí se necesita trabajo, pero hay métodos en los cuales se puede acceder a esta gran energía que tiene nuestra pineal, y también serían pequeños protocolos como el no usar flúor, no usar, digamos, enjuagues bucales, todos estos que se venden afuera. ¿Por qué? Porque esto va creando una especie de cubierta en nuestra glándula pineal que es muy, muy difícil quitar, y esta es una pequeña bolsita, como si fuera una pequeña vejiga que está llena de cristalitos, y estos cristales prácticamente es los que emiten la energía curativa, que si nosotros imaginamos como si fuera una pelotita de ping pong que sale de nuestra pineal, y este líquido lo mandamos al órgano que en este momento supongamos que nos hace daño, que me hace daño el hígado, me duele el estómago, eso es continuar a mandar esta luz.
Entonces estamos haciendo uso verdaderamente de la energía que ya tiene el universo, pero que en este momento está siendo amplificada por nuestro querer, por nuestra intención y por nuestra acción hacia nuestros órganos. Estamos en esta era. Estamos en la era de aprender a hacer uso de nuestra energía, el uso de la energía conscientemente. Bueno, entonces, obviamente, ¿cómo se puede ayudar? Se puede ayudar haciendo el famoso ayuno intermitente, que yo debo decir que hace mucho bien. Más allá de esto, hace mucho bien para el organismo. Siendo feliz, cantando todo el tiempo, haciendo con gracia las cosas que, por ejemplo, menos nos gustan, empezar a hacer, digamos, con amor aquello, comenzando de lo que no te gusta. Tratando de ir dentro de sí mismos con un poco de introspección para aquellos que todavía no entran en las meditaciones, porque entrar a meditación, si no tienes el hábito de ser introspectivo contigo mismo, posiblemente crea un poco de dificultad. Pero en cualquier modo, ir buscando comenzar a trabajar más dentro de sí mismo, porque la ascensión, entre comillas, esta bendita ascensión, sucede cuando detoxificamos todo el cuerpo, detoxificamos nuestras áreas donde trabajamos, detoxificamos nuestros pensamientos, entonces el cuerpo cambia. El cuerpo comienza a comportarse en modo distinto. En este momento creo que todo mundo estamos renaciendo en muchos sentidos, en muchos sentidos. Así es, así es. Bueno, la energía, volvemos a lo mismo, la fuerza vital, el chi, el prana, la energía inteligente, el creador, Dios, el maná. Yo quisiera unificar todos estos nombres en modo de que veamos que no hay separación, que estamos hablando siempre de la misma energía, estamos hablando de la misma manera de crear las cosas, solamente con diferente percepción de la vida. Si nosotros observamos desde un solo punto de vista, porque así fuimos criados, porque así crecimos, porque así lo pensamos, nos vamos a, digamos, quitar la maravilla de poder observar todos los otros puntos de vista o percepciones de otras maneras. Cuando uno quiere evolucionar, comienza a probar otro tipo de percepciones y verlo sin juzgar. Entonces, realmente estamos haciendo uso de esta fuerza vital en todos los sentidos, por todos los cuerpos del ser humano, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual. Aquí, esta imagen es muy particular porque esta es una de las mayores, digamos, alimentos que debería de tener el ser humano en cualquier parte del mundo. Esta es particularmente bella, pero es tomada en cualquier otro lugar. Cuando sale el sol y cuando se mete, es un momento en el cual, observándolo, y no tengamos miedo de los ojos, porque es exactamente ya cuando se está metiendo, no tiene ningún problema, y observarlo por inicialmente un par de minutos constantemente, ir subiendo 3, 5, 7. Hay hasta un método, me parece que es el sunlighting, algo así, que es alimento a través del sol. Y es cuando llenamos nuestro cuerpo de esa divina energía en modo, digamos, consciente en la bella, o sea, sin estar durmiendo. Porque también cuando dormimos, obviamente, se nos llena, vamos a llamar así, el contenedor, este contenedor que tiene toda esta bendita energía del Creador. Pero cuando estamos conscientes en observarlos en las puestas del sol, en las tardes y las salidas en las mañanas, estamos llenando inmediatamente nuestra energía al tope. Ok. Ahora, hablando de la multidimensionalidad, creo que ya todos estamos conscientes que tenemos 3 cualidades, todos, sin excepción. Quien diga que no la tiene es solamente porque no la ha querido descubrir, pero es la canalización, la intuición y la creatividad. ¿Podríamos decir que es una misma? No, son 3
vamos a llamarle divinos regalos del Creador. Podemos canalizar, y la canalización te puede venir cuando a lo mejor tú estás iniciando a organizar tus programas y comienzas a tomar notas y estás tan enfocado en lo que estás haciendo porque te gusta tanto que empiezas a sacar una serie de información que te viene sola, pero no te estás dando cuenta que es una especie de canalización. Cuando vas más constante a hacer ese tipo de ejercicios en las cosas que más amas, que más te gustan, y empiezas a tomar notas, hacerlas, verdaderamente estás canalizando de otra fuente. La intuición nos viene a cada momento. La intuición es como si fuera un foquito que se enciende y se apaga durante todo el día. Vamos a hacer esto, pero de repente te recuerdas de otro y no tomas ese input que te llegó inmediatamente y te pones a hacer otro. Eso es no escuchar las intuiciones. En ciertos momentos te viene una imagen, algo que te recuerdas de hacer, es hacerla, proseguir. Entonces está dando pauta a que esto se desarrolle continuamente. Y luego la creatividad. La creatividad es algo que siempre ha sido disminuida desde las escuelas. Si te fijas, lo más alto es las matemáticas. Si no eres bueno en esto, ya valió. Tienes un problema muy grave. Sí. Pero arte, tuviste 10 en arte, no importa, esa no vale. Exacto. Esto completamente al revés. Exacto. Porque a través de la creatividad vas a comprender las matemáticas. Ni siquiera las matemáticas han sido explicadas en el modo que tenían que ser explicadas. Hay modos en los cuales tú puedes, una persona o un niño puede adorar las matemáticas si se muestran con creatividad de parte de la enseñanza. Pero estas instituciones deben cambiar. Quien tiene, ya una vez lo discutimos, lo conversamos tú y yo acerca de las escuelas como la Waldorf, como la Montessori, que ahí empiezan al revés. A través de la creatividad te enseñan las matemáticas. Entonces, los niños están súper divertidos, crecen con otro tipo de percepción de la vida. Sí, absolutamente, con la colaboración, no con la competitividad, que en las escuelas normales y sobre todo en las más, digamos, elitísticas, te enseñan competir, competir y competir. Lo que crea una serie de frustraciones en todos los jóvenes y adolescentes. De acuerdo. La competición es algo que no debería de existir y yo sé que muchas personas me van a decir no estoy de acuerdo, pero si vemos que podemos colaborar la enseñanza, y esto lo dicen estas escuelas porque han sido verdaderamente muy avanzadas y muestran el tipo de chicos que han crecido. Tú y yo tenemos hijos que han crecido, la tuya en el Waldorf, la mía en la Montessori, y son sencillamente maravillosos, llenos de creatividad, respetuosos, en contacto con la naturaleza, realmente escuchan su intuición, son naturales, escuchan la naturaleza. Entonces, yo veo la diferencia verdaderamente de cuando nos crecieron a nosotros en un cierto modo de rigidez, de que si no eres esto, no vales nada. O sea, con todo lo que van creciendo, en vez de dejar aflorar toda la belleza que un ser humano es, porque todos tienen una serie de maravillosas y espontáneas situaciones de creatividad momento a momento, esas vienen completamente devastadas, creándoles una serie de complejos y problemáticas y no logran ser lo que son. Entonces, realmente hoy, y aquí desde este momento te hablo desde de la percepción de psicología transpersonal, donde primero hay que ver los cuerpos emocionales, mentales, espirituales, para que un físico y una materia en la densidad sea verdaderamente positiva, creativa y feliz. De acuerdo. Bueno, aquí venimos a hacer que la famosa DMT es como si se tuviera la poción mágica para que nuestra pineal
se desarrolle y venga a hacer el efecto que debe hacer en nuestro cuerpo, que es sanar, darnos las intuiciones que debemos tener, las canalizaciones y obviamente la creatividad que todos tendríamos que tener. En sustancia, abramos solamente nuestra parte interior y vamos a empezar a sacar así como la caja de Pandora. Todo lo que nunca habíamos creído de tener dentro. Y cuando hablo de esto, verdaderamente yo lo descubrí ya un poco a tarde edad, después de los 40, pero fue una maravilla, es una maravilla y verdaderamente no dejo de dar gracias a cada momento que cuando tocas verdaderamente tus fibras más interiores, logras ver ciertas cosas que quisieras compartir con medio mundo y decir, mira, ve más dentro de ti. Uh-huh. No te voy a decir que es la cuestión más fácil, pero no es imposible. Oye, Linda, te interrumpo rapidísimo. Estamos prácticamente en tiempo, pero tú dime más o menos cuánto tiempo para... Yo ya está, con esta es la última imagen y después conversamos si es que hay más tiempo, si no. Okay. Esta es una imagen tomada de una de las pirámides de Egipto, donde abajo verás un pie y después está la sotana, por ejemplo, del vestido de una figura humana. Sí. ¿Por qué se hizo tan cerca? Porque prácticamente se ve una cuadrícula. Y esto es solamente para confirmar uno de los descubrimientos que también hizo notar el arquitecto Karim, que el cuerpo del ser humano es, digamos, el punto de referencia para medir todo en la Tierra. Y pongo un ejemplo rápido. Cuando yo entro a medir cualquier línea en una casa, como punto de referencia, el metro es mi organismo. Como te decía, si entro y toco una resonancia que me empieza a saber de metal, obviamente me quito. ¿Por qué? Porque yo soy el metro a través, el canal, a través la energía que viene del divino, está midiendo lo que está encontrando. No soy yo en sí, es la energía que está atravesándome corporalmente a mí y la identifico. Es decir, el cuerpo humano es la más perfecta, si le queremos llamar así, arquetipo o prototipo con el cual vamos a medir todo. Y obviamente, pues la Tierra es el punto de referencia. Y pues creo ya hasta aquí quedó porque verdaderamente me había, como te dije, perdí un poco de... ¿Ahí ya me ves? Sí, ahora ya te veo. Primero estuve hablando con las imágenes. Sí, pero no, bueno. Aquí estuve. Sí, no importa. Pues no sé si quisieras comentar algo, si pudiéramos o quisieras extender cualquier cosa, si es que hay tiempo, con mucho gusto. Pues prácticamente estuve preguntando donde tenía alguna duda, donde me surgía alguna duda. Es que son varios temas. Son varios temas, pero todos tocan la energía. ¿Cómo podemos? Hay una serie, digamos que esto es hacer un resumen muy concreto de todo un tema que es maravilloso y grande, enorme. Pero lo que quiero dejar muy puntualizado es que la energía es todo. No podemos dividir, ni siquiera, si hablamos de un médico, no podemos tratar el hígado sin dar influencia en un ojo. No podemos tratar una muela sin saber que nos va a tocar las uñas de los pies. O sea, es un global. Por lo tanto, cuando hablamos de energía, estamos hablando de la nuestra como la de la Tierra, como la del cosmos. Entonces, todo es un cúmulo, la energía, el uso de la energía consciente. Así es. Y bueno, tenemos energía desde hace siglos o miles de años, digámoslo así, y es energía que se utilizaba de una forma y que hoy ha cambiado el concepto y el uso. Bueno, el concepto no tanto porque es la misma energía, pero sí las formas de hacerla llegar, ¿no? Ahorita un pajarito tocó un cable, hizo un puente y me quedé sin energía eléctrica.
y cómo lo hacían antes con la conexión que comentas, hacia el cosmos, y abajo seguramente había, pues no sé, metales de alguna forma que... También. ¿Mandé? Imagínate que con la plata y el oro, que son, digamos, elementos que también son altamente conductivos, se podían hasta desviar los ríos. Y en ese tiempo, así fue como desviaron en Egipto, en la zona de Egipto, el Nilo. Ponían elementos de plata y oro, pero eran quien tenía el conocimiento de hacerlo, porque son Claro. elementos que conducen la energía del agua. Otra cosa importante que olvidé decir, tenemos que estar muy conscientes que en este momento de la era tecnológica, el agua es muy importante. Estamos siendo deshidratados constantemente. Tengan atención a los aparatos que están de frente, a los teléfonos móviles, a los iPads, a todas estas tabletas. Aunque tomamos tanta agua, nos sentimos que no estamos hidratados. Constantemente nos ponemos o cremas o demás, porque entonces ahí es donde tenemos que estar atención. Vegetales. El sol alimenta los vegetales. Tenemos que hacer más ingestas de vegetales porque estamos ya tomando un refuerzo para el sistema inmunológico. No basta el agua. No es suficiente el agua, no tiene ni siquiera los minerales, y esto lo habla de estudios, que debemos tomar constantemente, pero tampoco tenemos que llenarnos de suplementos y de pastillas, eso no es natural. Tenemos que volver al antiguo, comer más vegetales con clorofila, con a las algas, todo lo que sea verde, para incluir en la alimentación la hidratación constante. Esto es muy importante en lo que me respecta con biogeometría. El grande problema que hay en las casas es que las personas que viven están deshidratadas por las corrientes eléctricas. La electricidad deshidrata. Okay. Es más problema a veces de la electricidad que de las líneas geopáticas. ¿Por qué? Claro, hacen un cruce entre líneas eléctricas y geopáticas, es una deshidratación constante. Entonces, ¿cómo volver a que nuestra energía se vuelva constante? Trabajar en el terreno. El terreno somos nosotros. Somos nosotros. Buena alimentación, más clorofila. El agua tiene obviamente que ser, pero con más vegetales. Es una de las maneras que tienen que hacer. Hay una serie de ejercicios que podemos equilibrar la parte eléctrica con la parte magnética. Busquen y busquen. Eso es lo único que puedo anticiparles. Oye, Linda, pues vamos a programar otro programa. Sin duda, con mucho gusto. Hoy por hoy le vamos a dejar hasta aquí. Yo me quedo con eso último que comentas. Somos el bioterreno, y este bioterreno hay que mantenerlo sano, limpio, lo más posible que se pueda, ¿no? Esto lo decía el doctor Hahnemann. Hahnemann fue quien decía, el terreno, si mantenemos el terreno hidratado y en buen estado, todo puede ser resuelto. El terreno somos nosotros. El ambiente somos nosotros y el terreno somos nosotros. Así Agustín, me ha dado muchísimo gusto conversar contigo y con tu audiencia. Una vez, muchas gracias por haberme invitado, y pues a la próxima. Estoy a tus órdenes. Ay, Linda, qué linda. Te agradezco mucho y vamos a seguir aquí. Te manda saludos, Cristi. Te manda un abrazo y va a estar... Saludos a todos, un abrazo fuerte, un abrazo a ambos. Gracias. Que todo vaya bien y un fuerte abrazo. Gracias por estar de nuevo. A todos. Recuerden que Centro Armós, un encuentro personal. Gracias.